¿Cómo están mis estudiantes? Vamos a mostrar cómo se realiza una regresión lineal con el método de mínimos cuadrados ordinarios y vamos a determinar medidas como la correlación Pearson. Vamos a determinar la suma de los cuadrados de la regresión, la suma de los cuadrados de los errores, el coeficiente de determinación, el error cuadrático medio y el error estándar de la estimación. Bueno, para ello, permítanme, tenemos aquí este ejemplo en el cual estamos mostrando dos variables, la variable independiente caracterizada por x y la variable dependiente caracterizada por y. Como ustedes recordarán, para utilizar el método de mínimos cuadrados ordinarios necesitamos contar aquí con las fórmulas para encontrar los parámetros que consisten en determinar el parámetro b y el parámetro a. Recordemos un poco cuál es la ecuación de una regresión lineal. Como ven, acá tenemos la ecuación, una ecuación de la regresión lineal en la cual tenemos que determinar el parámetro a, que corresponde al intercepto, y el parámetro b, que representa la pendiente de la recta de regresión. En ese sentido, entonces, vamos a comenzar primeramente por el parámetro b, que es la pendiente. Acá tenemos la ecuación que corresponde a la determinación del parámetro de la pendiente, el parámetro b. Como podemos ver, necesitamos conocer la cantidad de observaciones, la sumatoria de la multiplicación de la variable x por la variable y, a lo cual vamos a restar la sumatoria de x por la sumatoria de y. En la parte del denominador vamos a tener la cantidad de observaciones que va a estar influenciando a la sumatoria de la variable x elevado al cuadrado, menos la sumatoria de los x realizados al cuadrado. Entonces, continuando con la regresión, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la cantidad de datos pareados que tenemos. Para eso podemos utilizar la función contar y marcamos el rango, no importa de la variable x o de la variable y, porque lo que queremos saber es la cantidad de datos pareados que tenemos. Ahí tenemos entonces que la cantidad de n va a ser igual a 5. Luego de esto vamos a tener que determinar la sumatoria de x por y. Entonces multiplicamos x por y y vamos a tener ahora las sumas correspondientes para estos valores. Aquí tenemos la suma de x, la suma de y tenemos la sumatoria de x por y. Continuando, ya tenemos la parte del numerador completa. Nos falta en la parte del denominador, n conocemos que es 5 y necesitamos conocer la sumatoria de x elevado al cuadrado. Entonces, con la computadora le vamos a indicar de que las celdas que corresponden a x lo eleve al cuadrado. Ahí lo tenemos. Copiamos y también copiamos la sumatoria. Tenemos la sumatoria. Bueno, y ahora necesitamos conocer aquí la suma de los valores de x elevados al cuadrado. Aquí está la suma de los valores de x, que es 102. Eso lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, fórmula, la celda que contiene la sumatoria de x, lo elevamos al cuadrado y tenemos ahí el valor correspondiente. Muy bien. Ahora vamos a aprovechar aquí, porque vamos a necesitar para conocer el parámetro, para el parámetro a, vamos a aprovechar de calcular los promedios. Entonces le decimos que calcule los promedios tanto de x como para y. Y ahí lo tenemos. Esto porque necesitamos estos valores para utilizarlos en el cálculo del parámetro a, que es el siguiente. Acá tenemos entonces la fórmula que necesitamos para calcular el parámetro a, donde una vez encontrado el parámetro b, vamos a operar aritméticamente con el promedio de y con el promedio de x. Ahora sí, solamente nos queda entonces poder realizar el cálculo
en las respectivas casillas para encontrar el valor de b. Muy bien, ahora lo que hemos hecho es hemos reemplazado los valores en las celdas correspondientes. Como podemos ver, aquí estamos multiplicando el valor de la cantidad de las muestras pareadas, que son 5, lo multiplicamos por la sumatoria de x por y, que nos da como resultado ahí 1347.5, al cual vamos a restar el producto de la sumatoria de x por y. Aquí vemos en nuestra fórmula, mostrando las fórmulas, la sumatoria de x por la suma de y. Lo mismo hacemos en la parte del denominador. Vamos a multiplicar, como dice aquí la fórmula, la cantidad de los datos pareados por la sumatoria de x cuadrado. Y eso es lo que hicimos. Aquí está 5 multiplica a 2294, que va a restar a la sumatoria de x elevado al cuadrado. Aquí tenemos x, la sumatoria es 102 elevado al cuadrado, que sería 10.404. Con eso vamos a reemplazar haciendo las operaciones correspondientes. Vamos a encontrar en la parte del numerador 174 y en la parte del denominador vamos a encontrar que el resultado ahí es 1066. Ahora solamente nos queda dividir el numerador entre el denominador y tenemos el dato que corresponde al parámetro de la pendiente, que sería 0,16, para nosotros el parámetro b. Continuando, vamos ahora a calcular el parámetro que corresponde a A, que es el intercepto. Para eso vamos a colocar aquí el valor del promedio de y, que es 2.3, al cual vamos a restar el producto de b que hemos calculado del parámetro b multiplicado por el promedio de x, que es 20.4, y vamos a hacer la resta correspondiente que nos indica ahí. Hay que tener mucho cuidado acá de copiar exactamente con el mismo signo el parámetro b, porque en algún momento puede que nos salga aquí el parámetro b, como indica la pendiente, una pendiente de tipo negativo. Si fuera así, hay que copiarlo tal cual está en el signo. Si fuera este entonces negativo, obviamente por la ley de signos acá nos va a salir un signo de tipo positivo, ¿no? En este caso, como el valor de la multiplicación del parámetro b por el promedio de x es mayor que el promedio de y, nos sale aquí el valor de a, que es menos 1.03, que corresponde al intercepto que vamos a tener en el eje y. Muy bien, con esto entonces podemos ya construir nuestra ecuación de regresión lineal. Entonces acá podemos ya escribir nuestra ecuación, que sería la siguiente: y es igual a menos 1.0394 más 0.1637 que multiplica a x. Entonces acá tendríamos nuestra ecuación de regresión lineal correspondiente al ejercicio que estamos desarrollando en este momento. Entonces daríamos ya por completada esta parte que corresponde a la ecuación de regresión lineal. Ahora nos correspondería encontrar la correlación Pearson. Para determinar la ecuación de correlación Pearson, aquí tenemos la fórmula. Podríamos desarrollar y reemplazar con los valores que tenemos aquí. Prácticamente ya los tendríamos todos. Tendríamos los promedios, la sumatoria de x por y, tenemos también la sumatoria de x al cuadrado. Lo que sí nos faltaría sería encontrar la sumatoria de y al cuadrado. Sin embargo, como estamos utilizando aquí el Excel, podemos también utilizar esta función que se llama la función Pearson. Aquí está la función Pearson, que nos va a dar como resultado el cálculo del coeficiente de correlación. Para eso nos pide que demos los datos de la matriz 1 y la matriz 2. La matriz 1 va a ser el valor de x y la matriz 2 va a ser el valor de y. Ahí es indistinto, puede también ser la matriz 1 los valores de y. En este caso lo vamos a poner así, vamos a respetar x como está al inicio y punto y coma, vamos a seleccionar
los valores que corresponden a y. Entonces tenemos que el coeficiente de correlación de Pearson es 0.99247. Yo les invito a que ustedes puedan, utilizando esta fórmula u otras análogas, que hay bastantes en los textos de estadística, ustedes puedan encontrar y confirmar que ese es el valor exacto que vamos a poder determinar para el coeficiente de correlación. Entonces, con esto daríamos por cumplido también esta parte. Para la siguiente parte, el siguiente requerimiento que nos dice que la suma de cuadrados de la regresión, la suma de cuadrados de la regresión, aquí se simboliza con esta fórmula. Permítanme un momento, lo voy a traer. Entonces aquí está la fórmula que corresponde a la suma de cuadrados de la regresión, conocido por sus siglas en inglés con SSR. Entonces lo que hacemos aquí es lo siguiente. Lo que tenemos que encontrar es la diferencia que existe entre la regresión menos el promedio de y, eso elevado al cuadrado. Eso es la suma de cuadrados de la regresión. Sí, entonces para eso vamos a tener aquí, vamos a aplicar la regresión. La regresión está en función de estos valores que tenemos aquí, donde tenemos que ir reemplazando los valores de x, y vamos a determinar el valor correspondiente a y. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. En Excel tenemos la opción de poder trabajar con análisis de datos. Para eso, como ustedes ya conocen, los que han sido mis estudiantes, entramos aquí a datos, análisis de datos, que es un complemento que podemos activar en cualquier momento en Excel. Vamos a entrar al donde dice regresión, le vamos a dar aceptar y aquí vamos a indicarle los datos que corresponden tanto a las variables que corresponden a x y a y. Entonces para x podemos pintar inclusive el rótulo que corresponde a x. Obviamente no hay que pasarse, la suma corresponde a otros valores. Para y también indicamos que tiene rótulos, está marcado con rótulos y el rango de salida lo vamos a dar en la celda que corresponde a B21. Aquí vamos a dar el rango de salida. Este rango podemos pintarlo así. Y vamos a pedir que nos indique también cuáles son los residuos. Podemos también decirle que nos pueda sacar el gráfico de probabilidad, pero bueno, eso ya se realiza cuando se están haciendo cálculos para poder determinar los niveles de significancia que se pueden ir calculando. Le damos a aceptar y bueno, nos sale aquí todo el resumen de la regresión. Como podemos ver, aquí está el coeficiente de correlación múltiple. Está el coeficiente de correlación múltiple. Está el coeficiente de determinación. Está el coeficiente de determinación ajustado. Además de que también nos muestra el error típico. Este es el error típico o el error de la regresión. También podemos ver aquí las sumas de los cuadrados. La suma de los cuadrados con sus respectivos valores para realizar la prueba de hipótesis correspondiente. Acá, para los que conocen ya de estadística, basta con observar aquí el valor del estadístico f, que tiene que ser inferior. En este caso trabaja con 5% de significancia, entonces si es inferior a 0,05, en este caso sí cumple, entonces podemos dar validez a los resultados que estamos viendo. Y acá lo que nos interesa, esta es la suma de cuadrados. Esta es la parte que interesaría de esta salida, la suma de cuadrados acá. Ya lo vamos a ir trabajando en un momento más. Y para lo que corresponde a nuestra regresión, aquí tenemos lo que corresponde a nuestra regresión, tenemos los coeficientes respectivos. Estos coeficientes respectivos, aquí lo podemos ver, para el intercepto, este que sería para nosotros lo que corresponde al parámetro A, y X que corresponde al parámetro B. Entonces aquí vemos que el parámetro A es menos 1,0394 y para B 0,1636. Si estos valores nosotros comparamos con lo que hemos ido calculando, vamos a calcular, vamos a revisar, ahí tenemos,
corresponde 0,1637 para B, 0,16369 con el redondeo para B, el mismo valor, y para el intercepto menos 1,0394. Y tenemos menos 1,0394 que también corresponde al intercepto. Por lo tanto, ahí también ya podemos, con esto podemos trabajar y elaborar nuestra ecuación de regresión. Les decía, es muy importante aquí que conozcamos las sumas de cuadrados. Aquí tenemos la suma de cuadrados de la regresión. Eso lo conocemos generalmente con este término de las siglas en inglés, el SSR. Esta es la suma de cuadrados de los residuos o de los errores, por eso se coloca con el SSE. Y aquí tenemos la suma de cuadrados totales. Entonces, con esto nosotros podemos llegar a calcular los diferentes coeficientes que nos piden, por ejemplo, acá. Como por ejemplo, el coeficiente de determinación, vamos a calcularlo, el error medio, y vamos a tener también el error estándar de la regresión. También podemos realizar el cálculo del error cuadrado de la regresión utilizando esta fórmula. Para ello, lo que nos hace falta es encontrar los valores predichos utilizando la recta de regresión, donde el valor de x vamos a cambiar por cada uno de los valores respectivos de x, y al cual vamos a restar el promedio. Aquí tenemos el promedio de y, este promedio se lo va a restar y se lo va a elevar al cuadrado. Y al final esa suma tiene que corresponder, tiene que coincidir con lo que nos dice aquí, 5.71. Para eso lo que ya le hemos pedido a la computadora es que nos realice el pronóstico correspondiente. Aquí está el pronóstico. Este es el valor pronosticado de y. Este es el valor de la regresión. Entonces, para calcular esto vamos a utilizar, ese es el pronóstico, que correspondería a este valor de y circunflejo que tenemos aquí. Y lo vamos a restar del promedio. Entonces, para eso realizamos la fórmula. Los valores pronosticados, que ya lo ha calculado la computadora, los restamos del promedio de y, que es este. A este lo volvemos constante porque no va a cambiar. Y esa resta lo vamos a elevar al cuadrado. Muy bien, tenemos entonces aquí los valores y lo vamos a sumar. Y como podemos ver, 5.712 coincide exactamente con la suma de cuadrados de la regresión que nos dio el análisis de varianzas. Por lo tanto, podemos aplicar estas fórmulas que estamos viendo acá para poder realizar el cálculo manual. O también lo podemos realizar mediante, nuevamente reitero, datos, análisis de datos y en la opción de regresión. Para el coeficiente de determinación, ¿ya? Hay dos maneras de poder calcular. Podemos utilizar la siguiente fórmula. Esta fórmula, donde tenemos ahí los resultados, las sumatorias correspondientes, ¿no? O podemos también utilizar esta que me parece mucho más fácil de poder realizar, que es la suma de cuadrados de la regresión dividido entre la suma de cuadrados totales. Ya tenemos ambos, podemos calcular también aquí con las fórmulas como lo hicimos aquí para la suma de las regresiones. Y otra opción que se tiene, otra opción que tenemos es el de poder elevar al cuadrado el coeficiente de correlación que se ha encontrado, 0,985. Si esto nosotros comparamos con el coeficiente de determinación que calcula el sistema, ustedes pueden observar de que también coincide con ese valor, 0,985 con el redondeo correspondiente. Ahora pasaremos a ver el error cuadrático medio. El error cuadrático medio podemos encontrarlo utilizando esta fórmula, que es la división de
la suma de cuadrados de los errores, de los residuos, dividido entre n, ¿no? Para encontrar la suma de los errores al cuadrado, si lo vamos a hacer de manera manual, tenemos que utilizar el valor de y, es decir, el valor real, menos el valor de la predicción elevado al cuadrado. Entonces, como ya hemos calculado, ya tenemos ahí la suma de cuadrados de la regresión. Vamos a ver la suma de cuadrados de los errores o de los residuos, que lo podemos calcular, les decía, de esta manera. El valor de y real lo vamos a restar del valor de la regresión que hemos realizado acá, que es el pronóstico. Eso lo elevamos al cuadrado y sumamos. Entonces ahí tenemos 0.087 y podemos confirmar nosotros, ahí está la suma de cuadrados de los errores o de los residuos es 0.087, que lo tenemos ahí. Entonces solamente para encontrar el error cuadrático medio dividimos esta cantidad entre los datos pareados que tenemos, 5. Y este es el error cuadrático medio. Ya para terminar, deseamos conocer también el error estándar de la estimación. Tanto el error cuadrático medio como el valor que nos da el error estándar de la estimación son muy importantes para determinar el ajuste que tiene nuestra recta de regresión o la regresión que nosotros no solamente se aplica al modelo lineal, la regresión que tenemos para poder realizar predicciones. Mientras más cercano a cero sea, nos está indicando que hay un mejor ajuste, mientras el dato tanto del error cuadrático medio como el error estándar sean muy elevados, nos estaría indicando un pobre ajuste, ¿no? Entonces conviene que esto tenga valores más cercanos a cero. Bueno, ahora para realizar eso, como podemos ver, aplicamos esta fórmula donde nos indica que el error estándar de la estimación es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de los residuos del error dividido entre n menos 2. ¿Por qué se divide entre n menos 2? Porque tenemos dos variables, ¿no? Se quita una unidad como grados de libertad a cada una de las variables x y y. Entonces aplicamos raíz, ya tenemos el valor de la suma de cuadrados, que sería esto, dividido entre la cantidad de observaciones menos 2 unidades. Cerramos y ahí tenemos que el error estándar de la regresión es de 0.174. Bien, muy cercanos ambos, tanto el error cuadrático medio como el error estándar de la regresión. Este valor del error estándar de la regresión nos ayuda a construir intervalos de confianza para las regresiones o los valores pronosticados que se tendrían que realizar. Entonces también aquí podemos coincidir, aquí está el error típico, este error típico que ha calculado el sistema corresponde a 0.173, miren, que corresponde justamente al que tenemos acá. Y con esto habíamos terminado el cálculo del error estándar de la estimación. Bueno, como ya les he mostrado, hay diversas formas, hay una manera manual de poder realizarlo utilizando el Excel, o también esta opción que tienen de poder utilizar en datos, análisis de datos, entrar a la opción de regresión para que pueda sacar esta salida y con esta salida se pueda ir realizando los correspondientes cálculos de las medidas que nos piden para los trabajos que vamos a realizar de regresión. Espero que sea de mucha ayuda por ustedes. Muchas gracias.